Damas y caballeros, la pelea del siglo ha dado inicio. Iniciamos con las conferencias. Corazón de campeón. Nuestra conferencia para esta hora es ¿cómo salir de entre las cuerdas de la pornografía? Expositor, Pastor Marco Vega, quien nos acompaña desde Costa Rica. Estamos listos para hacer historia. Comencemos definiendo algunas cosas importantes, ¿ok? Lo primero es definamos el concepto con mucha claridad. El sexo es algo bueno, lo inventó Dios, ¿verdad? Esto significa que todo lo que ha hecho Dios es bueno, es perfecto, es maravilloso. Entonces uno se pregunta por qué tanta locura con esto de la sexualidad y la pornografía si el sexo es bueno. Porque la pornografía es una distorsión de una sana sexualidad creada por Dios, para que la pareja, hombre y mujer, dentro del contexto del matrimonio, pudieran experimentar placer, pudieran procrear hijos, pudieran tener unión espiritual, que para eso sirve la sexualidad. Fíjese que en Génesis, por ejemplo, cuando la Biblia enseña y se unirá el hombre a su mujer, dice la Biblia que esta palabra unirá se traduce en griego como davak. Davak quiere decir adherirse como con cemento. Habla de una unión que va más allá de solo el físico, que es lo que esta sociedad nos ha querido meter en la cabeza, que no importa que el sexo, usted puede hacer con él lo que quiera, cuando la Biblia enseña que tiene otras acepciones todavía más grandes, ¿verdad? Y hoy pues estamos sumergidos en una sociedad donde el sexo vende. Esto significa que todo está diseñado para que el cuerpo sea visto como una cosa y no como lo que es un templo donde habita Dios con su Espíritu Santo. Entonces, este concepto de la sexualidad, uno, es algo bueno, Dios lo creó. Distorsionado es algo espantosamente terrible. Y hoy, más que nunca, estamos con una pandemia de pornografía. Creo que esta es más grande y ha tenido más muertos, tristemente, que la pandemia que estamos viviendo, porque acá la gente sigue viviendo, pero muere espiritualmente. Sigue viviendo, pero algo por dentro se seca. Es lo que decía David, ¿verdad? Mientras callé, mis huesos se fueron secando y me fui consumiendo por dentro. Porque es un virus silencioso que está destruyendo la sociedad. Y lo más grave de todo esto es que cada vez es más pequeña la edad donde una persona ve pornografía por vez primera. Por ejemplo, hace unos años atrás, 4 o 5 años atrás, la edad promedio en que alguien veía pornografía era 13 años, es la edad promedio, tanto en hombres como en mujeres. Según la estadística, de cada 3 personas, 2 son hombres y 1 es mujer. 2 son niños y 1 es niña, ¿verdad? De 12, 13 años. Pero ahora, después de la pandemia, se hicieron estudios y se descubrió que la edad promedio ahora bajó. Anda en 8 o 9 años de edad. ¿Por qué bajó? Porque hay una razón clara y puntual. Entre más joven una persona tenga acceso a la tecnología sin cubrir, sin límites, sin filtros, entre más joven sea una persona que tenga acceso a un celular, a una tablet, a la computadora o ahí en el colegio, la escuela, que tenga la facilidad de, más posibilidad hay de que la persona pueda convertirse en alguien que ve pornografía. ¿Por qué? Porque tristemente, y esta es otra estadística, los adolescentes afirman, el 84% de ellos afirman que se encontraron con la pornografía por accidente, y le hago intencionalmente las comillas. ¿Cuál es el accidente? El accidente para él o para ella que posiblemente no andaban buscando, pero no es un accidente real. Es un plan diseñado y creado por los millones de páginas web que existen en el mundo pornográficas para capturar, para cautivar a los chicos, porque una vez que logra cautivarlos, luego salir de allí es un trauma de toda la vida.
¿Por qué entonces es importante para ellos? Porque un consumidor inofensivo de pornografía de 9 años, de 10 años, luego se convierte en una persona obsesiva con la pornografía, a tal punto que solo en eso piensa, que su vida se va en eso, que ese es su respirar literalmente. Esto le mata su espiritualidad y le lleva a un mundo paralelo, un mundo de mentira, un mundo donde se esconde, un mundo donde nadie sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Un mundo donde se vuelven un experto o en una experta del engaño, porque ante sus papás, pues claramente nada está pasando, pero delante de todo, de Dios y delante de su propio corazón se da cuenta que sí. Le digo que hay dos estadísticas bastante groseras, ¿verdad? Y se las explico. La primera de ellas es cuando se entrevista a los papás de chicos adolescentes, por ejemplo, se le pregunta a los papás, ¿su hijo ve pornografía? Pues casi el 90% afirma, no, mi hijo no, jamás. Ese es el concepto de los papás. Pero cuando se entrevista a los adolescentes, se les pregunta, el 84% ha visto. Y de ese 84%, el 60% siguen viendo. Esto significa entonces que según el pensar del papá, mi hijo jamás, según el pensar del hijo, claramente mi papá no sabe. Se da cuenta entonces usted que aquí tenemos un serio problema. En primer lugar, que un hijo de 8, 9 o 10 años tenga un aparato electrónico en la mano, eso es responsabilidad del padre. ¿Verdad? Si el papá le puso un aparato tecnológico en la mano y no le enseñó cómo usarlo y no estableció límites y no puso filtros, el papá se vuelve cómplice. Cómplice de una futura adicción, cómplice de un problema futuro en su matrimonio, porque ese chico adquiere el hábito de ver pornografía y además posiblemente adquiere el hábito de la masturbación. Esto le va a llevar a tener eyaculación precoz cuando esté casado, le va a llevar a problemas serios porque va a andar deseando otras mujeres que no es su esposa y ella otros hombres que no es su esposo, porque va a corromper su alma, su mente, porque como enseña Romanos capítulo 1, esa persona va a ser entregada a una mente depravada. La mente depravada es una mente que ha perdido el control de sí misma y cuando pierde el control de sí misma, pues ¿quién la detiene, verdad? Ya no está dirigida por Dios, sino dirigida por el pecado sexual. Y aquí es donde se vuelve un problema. Yo tengo apenas 25 años de ser pastor. Empecé como pastor de jóvenes 10 años y luego trabajé en un ministerio internacional, desarrollo cristiano, de una revista Apuntes Pastorales. Y después de allí, pues ahora hace 11 años fundamos esta iglesia acá. Pero he trabajado como pastor, servido a Dios por 25 años. Y la cantidad de casos que se atienden en esto es muy interesante porque todos, sin excepción, comenzaron en la adolescencia. Muy pocos casos son la excepción a la regla, comienzan ya grandes. Todos sin excepción comenzaron explorando, investigando por curiosidad, porque un amigo, porque vieron que en el colegio, que en la escuela, que un video, que una imagen. Y ahora pues muchísimo más fácil, porque la pornografía tiene una particularidad, la cual debe ser temida, digo yo. Tiene una particularidad interesante. La pornografía está accesible 24 horas, 7 días a la semana. Es adictiva a niveles extremos mentales como lo es la droga. Una persona que consume droga, por ejemplo, se le afecta la hormona del placer a un nivel extremo y le explico. Si usted, por ejemplo, nunca se ha tomado una cerveza, no lo haga, no hace falta, pero si usted nunca se ha tomado una cerveza y se toma una vez una cerveza, posiblemente como su cuerpo no está habituado al licor, entonces se va a marear, va a sentir náuseas, va a cerrar los ojos, va a tener sueño, va a sentir algo extraño, va a sentir un sabor amargo de la cerveza. Lo que pasa es que eso se llama que usted por ahorita no la tolera y no la tolera porque nunca la ha tomado. Pero una vez que se toma una cerveza, ya se descubrió el sabor, se toma la segunda cerveza, ya es posible que aquel efecto de bombazo que le dio la primera ya no le dé la segunda. Y si luego en una semana se toma otra más, y si luego en otra semana se toma otra más, y si luego en otra semana ya llega un momento donde usted dice, aquel efecto que me producía la primera cerveza, ya no me lo producen 2, sino 3. Esto significa que su nivel de tolerancia está siendo cada vez más alto y más alto y más alto. O sea que ya el efecto
que me daba aquella sensación extraña, con una ya es como tomarme agua, ahora lo necesito 3 o 4 o 5. Ese es el mismo principio para la pornografía. Una persona que ve pornografía una vez le produce un efecto de éxtasis, un efecto de dopamina, que es la hormona del placer, le eleva su deseo a niveles que jamás se imaginó que podía tener. Aquello nunca lo había visto, entonces sintió toda la curiosidad, el morbo, la vergüenza, el susto, todas las emociones juntas, sintió placer y después de allí vio algo que podía ser algo casi que inofensivo, una mujer desnuda, un hombre desnudo, pero después de allí ya vuelve a ver lo mismo y no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque ya ahora tolera un poco más. Ese placer que viendo eso le daba aquello ya no es lo mismo, ahora ocupa un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora necesita ver algo más, algo que le produzca el mismo nivel de placer. Y allí comienza la cadena, la espiral. Ya luego ya no es 1 hora, sino 2, ya no son 2 horas, sino 3, ya no es 1 vez a la semana, sino 4, ya no son 4 veces a la semana, sino todos los días. Ya no ve solamente una mujer con un hombre teniendo actos sexuales, sino que ahora no son solo una pareja, ahora es un montón de gente. Ahora, porque quiero explicarle que el Internet está lleno de toda clase de perversión, toda clase de maldad. La palabra maldad significa un conjunto de pensamientos orientados a hacer lo incorrecto. Ya cuando una persona está dominada por la maldad, es que ya no concibe el bien. Todos sus pensamientos son de continuo mal. Y allí, cuando usted encuentra o se encuentra a sí mismo pensando siempre en sexo, también producto de una sociedad que solo de esto habla y que solo allí empuja, entonces uno dice, la maldad ha llegado a mi corazón. Y esta maldad produce que te embaraces de un pecado y que luego haya a luz la muerte, como enseña la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en este mundo de maldad vas a encontrar en Internet desde una pareja hasta swingers, que son parejas que se comparten ahí en Internet. Vas a encontrar personas teniendo sexo a un lado de la pantalla, mientras al otro lado de la pantalla, en cualquier lugar del mundo, hay otras personas teniendo sexo contigo. Vas a encontrar bestialismo, que son seres humanos teniendo actos sexuales con animales. Vas a encontrar, si buscas profundamente y si no te atrapa la policía, pornografía infantil, desastroso, donde incluso se han encontrado pornografía de personas teniendo actos sexuales con niños menores de 2 años. Eso es para gritar, para llorar. Por eso hay tanta historia. No sé cuántos millones de páginas pornográficas se encuentran por día. Se habla en millones. Le doy una idea, por ejemplo, un sitio web en el año 2016, solamente ese sitio web fue visitado 4.600 millones de horas. Solo un sitio web, el más importante que hay en Estados Unidos. Si usted suma esa cantidad de horas viendo pornografía, le va a dar 524,000 años. 92,000 millones de videos se vieron en ese sitio. Y de todo tipo de perversión, hasta gente mientras tiene actos sexuales con alguien, les golpean, los destruyen. Entonces estamos hablando de que no es un juego. No es un juego, aunque parece que comienza como un juego. ¿Qué malo le va a hacer si al final todo el mundo va a ver a alguien desnudo? ¿Qué malo le va a hacer? Bueno, le voy a explicar los efectos y luego le voy a decir cómo salir de esta pelea que es quizás la más importante que una persona puede tener a nivel sexual. Es la más importante que se podría tener. No solo los chicos, hay adultos metidos en pornografía, no solo los hombres, hay mujeres metidos en pornografía. Y antes de explicarle los efectos y decirle algunas posibles soluciones, hago un último comentario interesante. Cuando hablamos de relación sexual, es algo muy diferente a un acto sexual. Por eso tantas veces he mencionado la palabra acto sexual cuando nos referimos a la pornografía. La relación sexual, mire que está compuesta de 2 palabras. Antes de que sea sexual, perdón, primero es relación. La frase relación sexual incluye antes del sexo una relación. La frase acto sexual, antes de que sea sexual, ha habido un acto. Entonces, hay una gran diferencia entre un acto sexual y una relación sexual.
La relación incluye respeto, comprensión, tolerancia, amor, entrega, no pedir, sino dar. La relación incluye compromiso. Y el punto mínimo del compromiso es el matrimonio. Cuando hablamos de una relación sexual, estamos hablando de un compromiso de una pareja, de respetarse, de cuidarse, de protegerse, de vivir juntos el uno al otro, de vivir pegados el uno al otro como con cemento, unidos espiritualmente. Cuando hablamos de un acto sexual, hablamos de susto, hablamos de pasión, no amor, hablamos de secreto. Hablamos de, no importa si hay o no compromiso, yo tengo placer. Hablamos de pedir y no dar. Se da cuenta, este acto sexual es algo muy diferente a una relación sexual. Y el acto sexual es egoísta. Por eso tanta gente que ve pornografía termina autosatisfaciéndose en masturbación compulsiva, porque para ellos el placer es el norte, para ellos el placer es la máxima en la vida. Le hablo no como quien no lo entiende. Fui adicto a la pornografía desde los 6, 7 años de edad. Le hablo no como quien no entiende esto, sino todo lo contrario, le hablo desde la experiencia. Yo desde pequeño me encontré con revistas, luego con videos, luego ya tuve relaciones sexuales, pero eso no me quitó el placer por ver pornografía y luego me encerré en un mundo espantoso. A los 21 años de edad le entregué mi corazón a Cristo y yo pensaba que una vez que le entregara mi corazón a Cristo, este deseo se iba a quitar y no se quita. Quiero que sepa que hay que trabajarlo, porque una vez que una persona cae en adicción, que no todo el mundo cae en adicción, pero una vez que se cae en la adicción no es nada más con una promesa. Señor, nunca más lo vuelvo a hacer. Ya le explico cómo, porque si no me voy a adelantar a lo que quería compartirle. Estas son las consecuencias. ¿Por qué tanta exageración con esto de la pornografía? Si todo el mundo al final va a tener relaciones sexuales y se casan o como sea. ¿Por qué decimos en Costa Rica, tanta bulla, verdad? Con de la pornografía si no es para tanto. Bueno, le voy a explicar el problema de algo como esto. Las primeras consecuencias que se dan son en la familia. Si la persona está casada, por ejemplo, si está casado, no solo la persona tiene un problema, sino que toda la familia viven los síntomas de la adicción sexual de una persona. Le decía, es el mismo efecto de la droga. La persona va a tener una dificultad para tener una sexualidad saludable, porque el estímulo y la fantasía que él maneja o ella en su cabeza van a superar la realidad del sexo matrimonial. Número 2, afecta la relación matrimonial porque aquello se convierte en un acto genital y no en un acto espiritual, en una relación espiritual. Como le decía, hay dos cosas diferentes. Mire qué interesante porque Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dijo una vez, no se nieguen el uno al otro, hablando en el matrimonio, a no sea por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. O sea, Pablo encuentra dos estados de un matrimonio. Uno, donde están teniendo sexo, y dos, donde están orando mucho y en ese tiempo no están teniendo sexo. Eso es lo que Pablo comprende porque sabe que la relación sexual es espiritual, une espiritualmente. Entonces, cuando una persona está habituada a la pornografía, ya esta espiritual no está más. ¿Qué es lo que está? Solamente estímulo genital, solamente actos sexuales. Ya no hay cariño, ya no hay comprensión, ya solamente satisfagámonos mutuamente y el resto ya no importa. Mire que sí afecta entonces la pornografía. Se establecen creencias para una persona que ve pornografía. La primera creencia, hay un dominio sobre la mujer. 90% más de los videos en internet tienen que ver con dominar un hombre a una mujer. Entonces, una persona que ve esto, sea hombre o sea mujer, comprenden que el sexo se trata de dominación. Un hombre que exige a la mujer, haga lo que yo digo. Y una mujer que dice, sí, señor. Prácticamente de eso se tratan los videos sexuales en el 90% de ellos. Entonces, los chicos que están viendo esto ya van creciendo con la mentalidad no solo machista, sino agresora, denigrante. Van cosificando a una persona. ¿Qué significa esto? Que la convierten en cosa. Le quitan su estatus de ser humano, de hija de Dios, de hijo de Dios, y ahora aquello es un pedazo de carne, ¿verdad? Que solo sirve para el placer. Esa es la cosificación. Por eso tanto abuso sexual, por eso tanta violación. Claramente hay un ligamen entre una persona que ve pornografía y actos criminales. Toda la gente que está en la cárcel, sin excepción, por
algún asunto sexual, todos sin excepción ven pornografía, estadística comprobada, todos sin excepción. Entonces hay un ligamen entre una persona adicta a la pornografía y la criminalidad. Hay un ligamen. No todos los que ven pornografía terminan siendo criminales, pero una gran cantidad de gente, todos los que están hoy en cárceles producto de alguna falta en su sexualidad, es porque también viven en la pornografía sumergidos. Entonces, si se da cuenta, va a contribuir a la búsqueda del placer individual y egoísta. Consecuencias a nivel cerebral. Le decía al principio que el nivel de tolerancia va siendo cada vez mayor. No ve cuerpos, no ve seres humanos, solo cuerpos. Y luego se termina aceptando una mentira. La pornografía representa la sexualidad. Falso, eso es mentira. Dios en su palabra nos explica cómo debemos santificar nuestros cuerpos, debemos cuidar nuestro corazón, nuestra mente y nuestros ojos. La pornografía es una distorsión, altera las conductas. El 80% casi de los adolescentes que han visto pornografía y tienen novia, le piden a su novia que hagan las cosas que vieron allí en los videos. El 40% accede. Se da cuenta que es un problema. Estamos hablando de hijos e hijas, estamos hablando de amigos, estamos hablando de chicos que en algún momento están metidos en una iglesia cantando, dirigiendo, hasta enseñando. Estamos hablando de líderes, incluso por allí algún pastor. Estamos hablando de gente de iglesia, no estamos hablando de gente de afuera de la iglesia. Estamos hablando de gente que todos los días visita las iglesias, que adoran a Dios, que aman a Dios, pero que en algún momento se dejaron atrapar por esto llamado la pandemia la pandemia pornográfica. Nivel afectivo. La persona que suele sumergirse en el mundo de la pornografía busca dos caminos. Por un lado, el aislamiento. Esto significa mejor no ando con nadie, no me acerco a nadie porque luego me descubren. O por otro lado, el sentirse tan solo y desprotegido que me hago acompañar de un montón de gente para en medio de la multitud tratar de esconder lo que estoy viviendo. Esta persona suele perder a veces interés en la relación profunda. Suele perder interés en la relación de pareja. A veces se convierten en infieles desde muy jóvenes. Chicos que con 16 años traicionan a sus novias o a sus novios porque están coqueteando con alguien al otro lado del mundo que ni siquiera saben quién es, ¿verdad? De hecho, papá, si hay algún papá escuchándome, cuidado. Casi el 50% de los chicos piensan que salir con alguien que conocieron en internet no es ningún problema, aunque ni le conozcan. Aunque no sepan que si la foto que está ahí es realmente la persona que está detrás. El 50% dice yo sí saldría y muchos salen y se conocen, ¿verdad? Sin darse cuenta que del otro lado de esas pantallas hay una red de proxenetas, hay una red de abusadores, hay una red de gente malvada en el corazón que lo que anda buscando es cómo destruir a los chicos y a las chicas. Consecuencias a nivel social. Bueno, según Romanos, hay una revolución sexual que se gesta en toda dirección, no solamente en el homosexualismo, sino que la distorsión se da en cualquier área y en cualquier faceta de la vida en donde la sexualidad no se lleve adelante como Dios lo ha dicho, que esa es la gran diferencia. Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que yo quiero hacer. Dice Primera de Timoteo, que en los últimos, Segunda Timoteo, que los últimos tiempos se iban a caracterizar por una razón. La gente iba a ser más amante del placer que de Dios. Esa es una señal de los últimos tiempos y característica inequívoca de la sociedad, de la última sociedad que iba a existir sobre la tierra. La gente iba a amar más el placer que a Dios. A esto se le conoce como hedonismo. Es buscar el placer como un fin en sí mismo. La vida se trata de tener placer y son amantes del placer. Al final, la gente ni siquiera es adicta a la pornografía, sino adicta al placer que genera la pornografía. Pero la Biblia también enseña en Gálatas que los que son de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones sexuales por un bien mayor, y este bien mayor es que el Espíritu habite en mi casa y que mi vida sea un templo sagrado para Dios. Le leo un versículo y vamos a algunas sugerencias porque creo que ya me quedan 15 minutos, me parece. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Esto significa consagrados o apartados para Dios. Ojo, en el cuerpo, en el alma, en el corazón.
que se aparten de la inmoralidad sexual. La inmoralidad incluye todo tipo de pecado sexual que está contrario a la voluntad de Dios. Entonces, que se aparten me habla de una decisión resultante de una persona que vive para Dios. No es solamente hacer un compromiso serio de no lo vuelvo a ver. Dependo de pasar tiempo con Dios. Dependo de abrazarme a la gracia de Dios todos los días. Dependo de estarme refugiando en su palabra. Dependo de dedicarle más tiempo a Dios que a las redes sociales. Dependo de rendir cuentas, por ejemplo, que ya lo vemos. Verso 4, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa. Esto significa que debemos aprender cómo cuidar nuestra sexualidad. Verso 5, sin dejarse llevar por los malos deseos, y aclara, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Esto quiere decir que el Señor comprende perfectamente que hay acá dos tipos de personas. Aquel que quiere vivir para Dios y el que no lo conoce. El que no lo conoce se espera de él que haga lo que quiera, pero quien vive para Dios se espera que si algo venía deformado, que si algo venía distorsionado, lo controle, lo trabaje, lo hable, para que entonces sea usted contado como parte del pueblo de Dios y no imite las costumbres ni la cultura de la gente que no conoce de Dios. Y verso 6, que nadie perjudique a su hermano en esto, que no se aprovechen de nadie en esto, cuidado. Porque una persona ávida en ver pornografía va a llegar a una iglesia e inmediatamente va a tener una relación de noviazgo con alguien y lo único que va a estar pensando es en qué momento me acuesto con esta o con este. Y es muy común las caídas sexuales en las iglesias y muchas inspiradas y motivadas por una mente que está atrapada por la pornografía. Porque dice la Biblia, hay quien haga caer a uno de estos mis pequeños. Como ya los hemos dicho ya, el Señor castiga todo esto. No nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Esta palabra pornografía viene del griego porneia, pasión desordenada, lujuria, sin control en su deseo, inmundicia, prostitución, fornicación, sexo antes del matrimonio. La pornografía es cualquier material explícito sexualmente que produzca o la intención de producir excitación sexual. Y en este sentido, pues, hay muchas cosas que son pornografía directa, abierta y otras que podrían considerarse como pornográficas porque lo que buscan justamente es alterar el orden sexual de una persona. Mandato del cielo, 1 Corintios 6:18, huyan. Ojo el imperativo. Huyan, no dice, analícelo un poquito. No dice, no pasa mucho si solo ve una vez. Decíamos acá en la iglesia enseñando de este tema, que si yo a usted le comparto un vaso con agua, ¿verdad? Usted va a tomarse el agua y yo le digo, un segundo, Adolfo, un segundo. Antes de tomarse ese vaso con agua, permítame decirle que le eché 3 gotas de cloaca. No sé si aguas negras, no sé cómo le llaman allá en Honduras, aguas negras, 3 gotas de aguas de cloaca, 3 gotas de aguas negras. Está diluido, no se notan. ¿Se lo toma usted el vaso con agua? Entonces, no, jamás. O sea, ahí bien está contaminada esa agua. Y justamente esto responde a la pregunta, ¿cuánto podría haber sin que me afecte mucho? Nada. Nada. ¿Cuánto podría yo ver si veo solo una imagen, si veo solo un video, cuánto podría yo ver sin que me afecte mucho? Bueno, nada, porque desde el momento en que le echas una gota de agua contaminada a tu vaso de agua pura, eso va a tener el potencial de contaminarse. Entonces, cuidado. ¿Qué hacer? ¿Cómo luchar? ¿Cómo pelear sabiamente? ¿Cómo lograrlo? Número uno, le decía ahora, tenga una sólida y auténtica relación con Dios. Allá en Jeremías, el profeta Jeremías, de parte de Dios nos manda un gran mensaje y nos dice constantemente, no me abandones, no me abandones. Recuerda al principio, recuerda cuando me conociste, recuerda cuando andabas detrás de mí, aunque los tiempos fueran difíciles. No me abandones, vuélvete a mí. Mira las cosas que ocurren cuando alguien se aparta de mí. Mira lo malo que es apartarte de mí. Vuélvete a mí. Es una constante en los primeros 4 capítulos de Jeremías, cómo Dios le habla a su pueblo, le habla del castigo que ha recibido su pueblo y luego le dice, conviértete a mí, vuélvete a mí de todo corazón, no fingidamente, porque es imposible mantener una sana intimidad con Dios cuando nuestros cuerpos y almas están entregados a la inmoralidad
sexual. Número 1, entonces, relación con Dios, de eso se desprende todo lo demás. Número 2, rinda cuentas. Hable con alguien. Esto no lo vas a poder vencer solito. Este concepto de Dios y yo y yo y Dios. Rinda cuentas, hable con alguien. A esto se le llama ser honesto, ser transparente. Lo decía ahora al principio. El Salmo 32, verso 3 lo dice así. Mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona aislada del mundo real, eso le facilita seguir pecando. Número 3, póngase límites. Si usted sabe que el problema es el celular, ¿por qué lo anda sin filtro? El 84% de la gente ve pornografía en su celular. Ponga límites, papá, mamá. Si usted sabe que sus hijos se meten al cuarto, usted no sabe qué hacen allí, cuidado, que no hayan aparatos electrónicos en los cuartos, sino que cuando usen los aparatos electrónicos sea en la sala, en lugares comunes. Cuidado, enséñele a sus hijos el carácter, enséñele a sus hijos los verdaderos valores, porque ese, le decía al principio, ese accidente de que abriendo una página te hable una página extra donde haya escenas pornográficas, eso ocurre todos los días. Le decía, casi el 80% de los chicos se topan con una página así. Entonces, pague un filtro, compre un filtro, cuide, eso se llama cuidar los ojos. Eso se llama poner límites. Un límites justamente son buenos porque son, decía un escritor por allí, como barandas a la orilla de una carretera para que el carro no se vaya al precipicio. Entonces nosotros necesitamos establecer límites en la familia, tanto personales como de familia. Hacer compromisos de familia. Papá, mamá, vuelvan a casa y digan, en esta casa necesitamos establecer límites sabios y sanos. Yo he escuchado a muchos papás enojados con sus hijos que dicen, le quito el celular, ese es el castigo. Permítame meterme en la formación de sus hijos un segundo y discúlpeme, pero yo más les sugeriría algo. Si usted le va a decir a un hijo, le quito la computadora, le quito el celular, plantéese y se lo cambia, ¿por qué? Porque todo ese tiempo que el chico estaba metido en juegos electrónicos, que estaba metido viendo redes sociales, que estaba metido viendo videos, que estaba metido escuchando música, él necesita hacer algo en ese tiempo. Cámbieselo por tiempo con usted. Cámbieselo por tiempo suyo. O sea, sí, le quito esto, pero en este tiempo voy a pasar tiempo contigo. Vamos a jugar, vamos a reír, vamos a compartir, vamos a hablar. Yo voy a llevármela a usted a comer un helado, a salir juntos, vamos a hacer algo, ¿verdad? Un tiempo donde estemos juntos, porque hoy, papás, tristemente esto ocurre mucho. Le quito esto y el chico se queda en la sala mirando para todos lados sin hacer nada y el papá no se da cuenta que él podría ocupar ese tiempo de relación con su hijo, con su hija. Papá, mamá, los hijos gritan por atención. Los hijos anhelan atención suya. Los hijos necesitan que usted los vea más que en lugar de estar viendo el celular. Los hijos gritan por atención. Y no hay nada más grandioso que ver un papá que entiende esto, que se vuelve a su hijo y le comparte vida a su hijo. Okay. Relación auténtica con Dios. Honestidad y compromiso, háblelo, hijos, háblenlo con papá. Papá, no ponga cara de susto si algún día algún hijo se lo cuenta, todo lo contrario, escúchelo con atención, comprenda que esto no es algo que ellos quisieran o hayan elegido desde pequeños, es algo que se topan, es algo que les enseñan, es algo que es cautivante a niveles que no se pueden comprender con solamente pensarlo. Es que hay que entender que todo esto afecta emocionalmente a una persona, afecta sus impulsos de una manera que antes jamás imaginó. Papás, escuchen a sus hijos muchísimo. Hijos, hablen con sus padres. Este fue el camino de Juan el Bautista. La palabra enseña que él vino a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Se necesita, según el Proverbio capítulo 28, verso 13, dos cosas. El que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Se da cuenta? Se ocupa la confesión y se necesita un plan para salir de allí. ¿Ok? Confesión y un plan para salir de allí. Porque necesitamos comprender que mucha gente hoy está sumergida en la adicción sexual por su pasado. Quiero que sepa que la mayoría de adictos sexuales hoy, ya grandes, o muchachitos jóvenes adictos sexuales, todos tienen en común que cuando fueron niños carecieron de un modelo familiar sano.
carecieron de todo lo que una familia debía haber dado. Y en este sentido, pues ellos crecen con un concepto de familia donde ellos se sienten tristes, solos, no amados. Cuando la pornografía aparece y les da placer, aquel placer trata de cubrir el dolor que sienten por dentro. Entonces la pornografía se vuelve un anestésico que mientras está cubriendo a la persona y mientras la persona ve pornografía, en ese momento todos sus dolores se van. Pero dura ese efecto mientras dura el efecto de la anestesia. Ni bien terminan de ver pornografía, aterrizan a la realidad otra vez. ¿Qué hice? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Cómo es posible? Y entran en un ciclo pornográfico que luego le explico en algún otro programa cómo es que se da este ciclo pornográfico. Confesión y arrepentimiento. Ante el arrepentimiento siempre hay un Dios de misericordia y amor capaz de restaurar nuestras almas y capaz de devolvernos la identidad sexual sana. Y último, un par más, conózcase. ¿A qué me refiero? Analice los detonantes. ¿Qué ocurre antes de una caída? ¿Cuál era su estado emocional? ¿Estaba aburrido, estresado, frustrado, solitario? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Muchas libertades? ¿Estaba usted con su novia y con muchas libertades? ¿Estaba usted en su casa, allí encerrado en el cuarto, solitario y de momento comenzó a navegar por internet? ¿Estaba usted en el trabajo y de momento entró esa idea de y si veo y tal vez nadie se dé cuenta? Recuerde que en el cielo todo se ve. Absolutamente todo se ve. Conózcase, comprenda cuáles son los detonantes de su vida, comprenda cuáles son las áreas débiles, difíciles, porque recuerde esto, una debilidad será siempre debilidad. O sea, no es que las debilidades se quitan, se trabajan. Una debilidad, a menos que ocurra un milagro donde Dios te arranque una debilidad, yo comprendo que todos con esto de la sexualidad debemos cuidarnos siempre. Y aquí le digo, debemos orar de esta forma: Señor, solo por hoy quiero guardarme para ti. Solo por hoy quiero guardar mis ojos, porque esa es la lámpara del cuerpo y por ahí entran todas las imágenes. Quiero guardar mi mente, mis pensamientos, mi corazón. Solo por hoy, Señor, líbrame del mal, líbrame del maligno. Solo por hoy. Si mañana Dios nos da vida, oramos otra vez. Señor, solo por hoy, guárdame, solo por hoy. Y último punto. Último, dicen que los pastores decimos siempre último y seguimos dando puntos, ¿verdad? Pero último punto, una persona que está habituada a la pornografía posiblemente tenga muy malas relaciones familiares. Hay un ligamen entre una cosa y la otra, se lo decía ahora. Y lo que se daña en las relaciones, solo a través de nuevas y sanas relaciones se puede reparar. Esto significa que si usted ha tenido serios problemas con su papá terrenal, un papá ausente, un papá que tal vez está ahí pero no es presente contigo. Si ha tenido usted una mamá poco amante, poco sensata, ha tenido una mamá poco cariñosa, es muy posible que usted este amor de papá, este amor de mamá, lo salga a buscar en otros lugares. Mucha gente encuentra la droga, otra gente pandillas, otra gente la pornografía. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no se reparen estas relaciones, este hueco en el corazón, ese hoyo en el corazón, no sé cómo le llaman allá, ese desperfecto en el corazón, no se va a sanar. Se necesita que se sane. ¿Por qué se necesita sanar? Porque solo en las relaciones sanas se vuelve a reconstruir la confianza en uno mismo, en Dios y en todo lo demás. Necesitamos reconstruir relaciones, pedir perdón, que nos perdonen y amar y avanzar. Entonces, termino con un punto final. Ahora sí, termino con un punto final. ¿Qué es la pornografía? Uno, es pecado. Definitivamente, es un pecado que la Biblia llama pecado, es pasarse de la raya. La pornografía justamente es pecado y es un pecado de idolatría, porque la persona reverencia, se rinde, entrega tiempo, cuerpo, sexualidad, mente, alma al sexo. Entonces aquello se convierte en un pecado de idolatría. Número 2, ¿pero qué también es la pornografía? Bueno, también desencadena en una enfermedad emocional. Le decía esto porque, como le explicaba, a veces se usa como anestesia contra el dolor. Entonces ya el problema, que es un pecado, se vuelve en un problema emocional. Y súmele que también se vuelve una enfermedad física, porque el cuerpo está intoxicado de placer. Significa ahora que está habituado a tanto placer, ya no al normal, que entonces su cuerpo le va a pedir placer. Necesitamos no solamente un cambiecito,
sino clamar a Dios como lo hizo David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón nuevo, un corazón limpio. La palabra crear es bará, del original, que significa Dios hace algo nuevo, imprevisible, y solo Dios lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es el concepto de adicción? Es intentar dominar una conducta y fracasar en el intento. Ese es el concepto más simple de adicción. Es que intento dominarla y vuelvo a fracasar. Pero ¿por qué es que se vuelve a fracasar? Y usted que me está escuchando se va a dar cuenta que así es. En lo primero que se falla es en las prioridades. Una persona que recae es una persona que ya no tiene una relación con Dios sólida, estable, que hay días que no lo busca del todo, que hay días que no lo ora, que no lee su palabra, que no se mete con Dios. Si una persona le dedicara todos los días 1 hora, 2 horas a la oración, a la lectura de la palabra, va a tener la fuerza para decir no gracias cuando aparezcan las tentaciones. Entonces, número 1, ¿dónde se falla? Se falla en la falta y la ausencia real de relación con Dios. Número 2, ¿dónde se falla? En la rendición de cuentas. No tenemos con quién hablar y como no tenemos, o creemos que no tenemos con quién hablar. Y como creemos que no tenemos con quién hablar, entonces no tengo a quién rendirle cuentas. En los grupos de sana sexualidad, por ejemplo, tienen amigos a los que llaman en tiempos de crisis, porque los tiempos de crisis vienen. La adicción sexual funciona así. Vamos a ver si me da tiempo de explicarla. La adicción sexual funciona así. Usted está tranquilo, usted está tranquila. Está trabajando, casado, como dice él, no pasa nada por su mente. De un momento a otro entra una obsesión, producto de una imagen, producto de algo que hice, producto de una fantasía. Estoy viendo televisión y apareció una mujer semidesnuda. Estoy viendo internet y apareció un banner allí y ahí entra la fantasía, el recuerdo. Y todo aquel sentimiento de placer vuelve otra vez a surgir en mi corazón. Después de la obsesión, número 2, sigue la cacería. ¿Qué es la cacería? Que la persona entonces se pone ansioso y comienza a buscar, navegar y comienza yo no voy a ver pornografía, pero en el celular ya se sabe en qué páginas, ya se sabe qué videos, ya comienza a dar vueltas. Eso se llama cacería. Algunas personas ya han pasado de la pornografía a la realidad. Entonces traicionan a su esposa una vez, luego 2, luego 3, luego 4 y luego aquello es una tragedia de familia. Luego número 3 viene el reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? Es cuando ya elegí con lo que voy a caer. Entonces, una vez que ya lo elijo, ahora sí, viene la gratificación, sea la masturbación, sea el acto sexual en una computadora mientras otras gentes te ven y te graban y luego te postean el video, sea sexo por internet, mire, o sea buscar a alguien, sea coquetear con la secretaria. Esa es la gratificación. Pero después de que ocurre el momento de placer máximo, parece que en ese momento la mente se nubla, porque no se piensa. Realmente no se piensa, los niveles de excitación son tan altos que la mente no razona, no piensa. Entonces, después de que la persona tiene su placer sexual, el hombre eyacula, la mujer tiene su orgasmo, en ese momento parece que ahora sí todos los niveles bajan, la mente vuelve a pensar y volvemos a la normalidad. Esta normalidad comienza con justificación. Bueno, si todos fallan también. Ay, Señor, qué pena, otra vez volví a fallar. Solo fue esta vez. No fue tan grave como aquel. Recuerde que es que estaba cansado. Dios mío, tengo tanto tiempo con esto. Qué vergüenza de mí. Pensarán que soy lo peor si se dan cuenta. Soy terrible, Dios mío. Y comienza uno a darse palo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No sirvo para nada. Qué injusticia. ¿Para qué? Mejor renuncio, mejor no cuento, mejor. Luego vienen las promesas y los autocastigos. No lo vuelvo a hacer, nunca más. Ahora voy a orar más, mucho, mucho más para que todo eso se me quite. A partir de ahora voy a dejar de ver el celular. Todas las promesas. Llega un momento de normalidad falsa, donde parece que nada está pasando. Y usted dice, ya llevo una semana sin ver. Ya llevo un mes sin ver. Y de un momento a otro, plum, comienza la obsesión. Y el ciclo arranca otra vez. Esto es un ciclo, si se da cuenta. Es un ciclo del que no se sale a menos que alguien corte algún factor de este ciclo. ¿Cómo se corta? Hablando. ¿Cómo se corta? Confesando los pecados. ¿Cómo se corta? Asumiendo responsabilidad. ¿Cómo se corta? Poniendo filtros en la computadora, que es mejor pagar por un filtro que no vivir en esclavitud. Un filtro vale $30, $40 anuales.
¿verdad? Que es mejor pagar por un filtro que no vivir en esclavitud, que es mejor pagar con un filtro, eso es libertad, que no vivir toda la vida sumergido en una mentira con la familia, porque ellos sufren y la maldición llega a casa y hay que sacar la maldición del hogar.